¿Son pecado los tatuajes? Esta pregunta genera debates interminables entre creyentes, pastores y eruditos. Algunos dicen que es simplemente una elección personal, una forma de autoexpresión, mientras que otros sostienen que tiene profundas implicaciones espirituales. Pero ¿qué pasa si la verdadera respuesta no es una cuestión de opinión, sino de verdad divina? ¿Y si las escrituras mismas brindan una guía que muchos pasan por alto? Tal vez pienses que hacerse un tatuaje es solo una cuestión de estética, cultura o identidad. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esta decisión tiene un peso espiritual, que podría afectar tu relación con Dios de maneras que nunca imaginaste? La Biblia no guarda silencio sobre este tema, y su mensaje va más allá de las interpretaciones superficiales. Durante siglos, las marcas corporales han simbolizado propiedad, lealtad y devoción, tanto en la fe como en la rebelión. Desde los antiguos rituales paganos hasta la autoexpresión moderna, los tatuajes han transmitido un mensaje. La pregunta es, ¿qué mensaje estás enviando? ¿Es uno que se alinea con la voluntad de Dios o uno que se ajusta a los patrones de este mundo? Muchos sostienen que los tatuajes son inofensivos, citando la aceptación cultural y la libertad personal. Pero la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queramos, sino en tomar decisiones que honren a Dios. No se trata de legalismo, condenación o juicio. Se trata de sabiduría. Se trata de reconocer cómo las decisiones aparentemente pequeñas pueden abrir puertas espirituales, algunas que conducen a bendiciones y otras que invitan a la destrucción. Antes de que te decidas, te reto a que te quedes hasta el final. Esta no es solo otra discusión teológica, es una revelación. Una verdad que cambiará tu perspectiva y te desafiará a ver más allá de la tinta, más allá de las tendencias y al corazón de la palabra de Dios. Porque cuando terminemos, no solo tendrás una respuesta, tendrás la respuesta de Dios. Y puede que no sea la que esperas. Vamos a empezar. Los tatuajes son más que tinta sobre la piel. Tienen significados, emociones y a veces, incluso implicaciones espirituales que van más allá de lo que la mayoría de las personas cree. A lo largo de la historia, las marcas corporales se han utilizado por muchas razones, algunas buenas, otras oscuras. En tiempos bíblicos, las culturas paganas marcaban sus cuerpos como señal de lealtad a sus dioses. En otros casos, los esclavos eran marcados como propiedad. La pregunta que debemos hacernos es, ¿esta práctica se alinea con la voluntad de Dios para su pueblo? ¿Son los tatuajes simplemente neutrales o tienen consecuencias invisibles? Algunas personas sostienen que los tatuajes actuales han perdido su significado espiritual. Después de todo, la sociedad ha cambiado, y los tatuajes modernos suelen considerarse una forma de expresión artística en lugar de una devoción religiosa. ¿Pero podemos realmente separar lo físico de lo espiritual? Si la Biblia advierte contra marcar el cuerpo de ciertas maneras, ¿podría haber sabiduría en esas advertencias? ¿Podría Dios estar protegiéndonos de algo que no entendemos del todo? En Levítico 19:28, Dios ordena: no os hagáis cortes en el cuerpo por los muertos, ni hagáis tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Algunos creen que este era un mandato cultural destinado únicamente al antiguo Israel, mientras que otros lo ven como un principio atemporal. Pero pensemos más profundamente. ¿Por qué dio Dios este mandato en primer lugar? ¿Se trataba solo de apariencias o estaba trazando una línea entre su pueblo y las naciones paganas que adoraban a dioses falsos? Jesús enseñó que nuestras acciones dan fruto, ya sea bueno o malo. Mateo 7:18. Lo que hacemos con nuestro cuerpo, incluida la forma en que lo marcamos, es un reflejo de nuestro corazón. Por lo tanto, la verdadera pregunta no es solo, ¿son pecados los tatuajes? La verdadera pregunta es, ¿glorifican a Dios? ¿Se alinean con su propósito para nuestras vidas? Antes de tomar una decisión, considere lo siguiente. Si hoy estuviera ante Dios y le mostrara su cuerpo como templo del Espíritu Santo, ¿su tatuaje sería algo que lo honrara? ¿Sería algo que reflejara su presencia en su vida? ¿O sería algo influenciado por los estándares del mundo en lugar del llamado de Dios? El mundo nos dice, es tu cuerpo, haz lo que quieras. Pero la Biblia nos dice, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por lo tanto,
Honren a Dios con su cuerpo. 1 Corintios 6, 19, 20. No se trata de restricciones, sino de alinearse con la voluntad de Dios. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que deseamos, sino en tomar decisiones que nos traigan vida espiritual y paz. Profundicemos un poco más. Si los tatuajes tienen un peso espiritual, ¿qué nos revela la historia sobre sus verdaderos orígenes? Y, lo que es más importante, ¿qué nos enseña la palabra de Dios sobre las marcas en el cuerpo? La respuesta puede sorprenderte. Desde el comienzo de la civilización, los seres humanos han marcado sus cuerpos. Algunos lo hacían por belleza, otros por identidad cultural y muchos por devoción espiritual. El antiguo Egipto, Babilonia y Canaán tenían tatuajes rituales, a menudo vinculados con la adoración de ídolos. Los esclavos eran marcados con los símbolos de sus dueños y los guerreros llevaban las marcas de sus dioses. En la Biblia, vemos una clara distinción. El pueblo de Dios estaba llamado a apartarse de estas prácticas. ¿Por qué Dios fue tan específico en cuanto a evitar las marcas corporales? Porque en el mundo antiguo, los tatuajes no eran solo arte, eran símbolos de lealtad. Una marca en el cuerpo era una declaración de propiedad, una declaración espiritual que conectaba a una persona con la deidad o creencia a la que servía. Incluso hoy en día, vemos esto en varias culturas donde los tatuajes representan pactos espirituales. ¿Podría ser que los tatuajes aún tengan este significado invisible? Muchos sostienen que los tatuajes modernos no tienen nada que ver con estas prácticas antiguas, pero la historia demuestra que la influencia espiritual de las marcas corporales nunca ha desaparecido del todo. Incluso en el ocultismo, los grupos satánicos y las sociedades secretas, los tatuajes y las modificaciones corporales suelen simbolizar la dedicación a un sistema de creencias. Si las marcas tenían un peso espiritual en el pasado, ¿podemos suponer que hoy son completamente neutrales? El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 12:2, «No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Si los tatuajes son una tendencia mundial, ¿nos hemos preguntado si se alinean con el modelo de Dios? ¿O simplemente estamos siguiendo una norma cultural sin discernimiento espiritual? La verdad es que muchas personas se hacen tatuajes sin pensar en su significado espiritual. Pero el hecho de que algo sea común no significa que sea inofensivo. ¿Podrían ser los tatuajes una puerta abierta a una influencia espiritual de la que ni siquiera nos damos cuenta? A medida que avanzamos, examinemos la Biblia misma. ¿Dios alguna vez aprueba los tatuajes? ¿Alguna vez fomenta las marcas corporales? ¿O solo encontramos advertencias y prohibiciones? Las respuestas están en la palabra de Dios, y lo que revela es crucial. Mucha gente afirma que la Biblia no dice mucho sobre los tatuajes, pero eso no es del todo cierto. Levítico 19:28 es el versículo más directo que advierte contra las marcas corporales. Algunos lo descartan como una ley obsoleta del Antiguo Testamento, pero analicémoslo. En primer lugar, el contexto es importante. Levítico fue escrito para diferenciar a Israel de las naciones paganas circundantes. Estas naciones practicaban escarificaciones rituales y tatuajes como actos de adoración a dioses falsos. El mandato de Dios no se refería solo a la tinta, sino a mantener a su pueblo puro y separado de la idolatría. En segundo lugar, la Biblia enseña que nuestros cuerpos pertenecen a Dios. 1 Corintios 6, 19, 20 dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Esto significa que cada decisión que tomemos con respecto a nuestro cuerpo debe estar alineada con su propósito. Si los tatuajes tenían asociaciones paganas en el pasado, ¿todavía tienen peso espiritual hoy en día? En tercer lugar, el Nuevo Testamento enseña que los creyentes deben apartarse de las influencias mundanas. 2 Corintios 6, 17 dice, «Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». Si los tatuajes son una tendencia del mundo, ¿estamos conformándonos inconscientemente en lugar de destacarnos como seguidores de Cristo? Algunos sostienen que los tatuajes pueden usarse con buenos propósitos, como honrar a un ser querido o mostrar un versículo bíblico. Pero, ¿importa a Dios el método de expresión?
¿Marcarnos el cuerpo se alinea con el diseño que Dios tiene para nosotros? Estas son las preguntas que debemos considerar seriamente. Por último, Apocalipsis 13, 16, 17 habla de la marca de la bestia, un evento futuro en el que se requerirá una marca física para el comercio y la lealtad a un sistema global. Si bien los tatuajes actuales no son la marca de la bestia, podrían estar condicionando a la sociedad a aceptar las marcas corporales con mayor facilidad. Podríamos estar normalizando sin saberlo una práctica que más adelante tendrá consecuencias espirituales más profundas. El objetivo no es infundir miedo, sino crear conciencia. Los mandamientos de Dios se dan para nuestra protección, no para restringirnos. Antes de tomar cualquier decisión sobre los tatuajes, debemos preguntarnos: ¿es esto algo que glorifica a Dios o algo que me alinea con el mundo? A continuación, examinemos otra pregunta crucial. ¿Qué significa honrar verdaderamente a Dios con nuestro cuerpo? Porque si lo hacemos bien, todo lo demás encajará en su lugar. La Biblia enseña que nuestros cuerpos no nos pertenecen, sino que pertenecen a Dios. 1 Corintios 6, 19, 20 dice: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes y el cual recibieron de Dios? No son sus propios dueños, sino que fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren a Dios en su cuerpo. Este versículo se usa a menudo en discusiones sobre la pureza, la salud y el estilo de vida. Pero, ¿hemos considerado alguna vez cómo se aplica a los tatuajes? Piénsalo. Si Dios mismo diseñó tu cuerpo a su imagen, Génesis 1:27, marcarlo permanentemente se alinea con su intención. Imagina recibir una obra de arte invaluable, hecha a mano por un artista de renombre mundial. ¿Pintarías sobre ella? ¿Agregarías tus propias marcas o la desfigurarías? De la misma manera, Dios nos ha creado con un propósito y belleza, no como lienzos en blanco para alterar según las tendencias personales o las presiones culturales. Algunos pueden argumentar: es solo un tatuaje, no cambia quién soy por dentro. Pero aquí es donde entra en juego la verdad más profunda. Lo que hacemos externamente a menudo refleja lo que creemos internamente. Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conocerán. Nuestras decisiones, incluida la forma en que tratamos nuestro cuerpo, revelan nuestros valores y la verdadera posición de nuestro corazón ante Dios. Además, debemos preguntarnos: ¿cuál es la motivación detrás de hacerse un tatuaje? ¿Se trata de autoexpresión, rebelión, influencia de los compañeros o simplemente de seguir una moda? Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10:31. Así que, ya sea que coman, o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Si algo no se hace para la gloria de Dios, ¿podemos realmente decir que es la elección correcta para un creyente? Algunos pueden decir: pero me hice un tatuaje con un versículo bíblico. ¿No honra eso a Dios? Si bien la intención puede ser sincera, ¿requiere Dios marcas permanentes en nuestro cuerpo para demostrar nuestra devoción? ¿O le interesa más cómo vivimos nuestra fe a diario? Una vida que refleje a Cristo, a través de acciones, palabras y amor, es mucho más poderosa que cualquier marca externa. Todo se reduce a esto. Tomamos decisiones basadas en la sabiduría de Dios o en nuestros propios deseos. El mundo fomenta la autoexpresión, pero Dios nos llama a ser diferentes. Nos llama a reflejar su santidad en cada aspecto de nuestra vida, incluso en cómo tratamos nuestro cuerpo. Si somos templos del Espíritu Santo, ¿no deberíamos tratarnos a nosotros mismos como seres sagrados, en lugar de seguir normas culturales? Esto nos lleva a otra pregunta fundamental. ¿Son los tatuajes un signo de alineación espiritual o de influencia espiritual? Mucha gente piensa que los tatuajes no son más que un estilo personal o una expresión artística. Pero la historia y las escrituras sugieren que las marcas corporales no son espiritualmente neutrales. Podría ser que los tatuajes, incluso hoy en día, tengan una influencia que muchos no se dan cuenta. En la antigüedad, las marcas corporales solían estar asociadas a rituales paganos, idolatría y adoración demoníaca. En el Antiguo Testamento, las naciones que rodeaban a Israel practicaban la escarificación y los tatuajes como actos de devoción a sus dioses falsos. Levítico 19:28 no era una orden al azar,
sino una advertencia directa contra la adopción de las prácticas espirituales de estas naciones. Avancemos rápidamente hasta hoy. ¿Los tatuajes todavía tienen un peso espiritual? Si bien la industria del tatuaje moderna promueve la autoexpresión, muchos artistas del tatuaje reconocen los elementos espirituales de su oficio. Algunos tatuajes se realizan en entornos rituales. Otros incluyen símbolos ocultos o místicos, y algunos incluso se originan en tradiciones paganas. Si los tatuajes se han vinculado históricamente a influencias espirituales, ¿por qué asumiríamos que son neutrales ahora? Además, los tatuajes suelen representar declaraciones personales de identidad, lealtad o pertenencia. La Biblia nos dice que los creyentes deben encontrar su identidad en Cristo, no en marcas externas. 2 Corintios 5:17 dice: Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó. He aquí todo nuevo. Si ya fuimos hechos nuevos en Él, ¿por qué necesitaríamos marcas físicas que nos definan? También está la cuestión de las puertas espirituales. De la misma manera que cierta música, símbolos y objetos pueden invitar a influencias espirituales, los tatuajes también pueden ser una puerta para la opresión espiritual. Si bien este no es siempre el caso, los creyentes deben discernir. ¿El tatuaje glorifica a Dios o tiene conexiones con algo que se opone a Él? La pregunta más profunda aquí es: ¿son los tatuajes solo una moda? ¿O son otra forma sutil en que el enemigo influye en la cultura? Debemos recordar que el enemigo trabaja con engaños. 2 Corintios 11:14 nos recuerda: Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. ¿Podría ser que algo tan simple como un tatuaje sea en realidad parte de una batalla espiritual más grande por nuestra identidad y lealtad? Esto nos lleva a una cuestión aún más crítica. ¿Podrían los tatuajes estar preparando a la sociedad para aceptar marcas que tengan una consecuencia espiritual mucho mayor en el futuro? Seamos claros, los tatuajes no son la marca de la bestia, pero podrían ser un trampolín hacia un engaño mayor. Apocalipsis 13:16-17 advierte de un tiempo en el que se requerirá una marca para comprar y vender, lo que representará lealtad a un sistema mundial. Si bien los tatuajes de hoy no son esa marca, podrían estar normalizando la idea de marcas corporales permanentes para las generaciones futuras. A lo largo de la historia, los gobiernos, regímenes y sistemas opresivos han utilizado marcas corporales para controlar e identificar a las personas. Se marcaba a los esclavos, se tatuaba a los prisioneros y se marcaba a los soldados para su identificación. La sociedad ha estado condicionada durante mucho tiempo a aceptar la idea de las marcas como una forma de lealtad, control o seguridad. Ya se están desarrollando tatuajes biométricos, implantes de microchips y marcas de identificación digitales. La sociedad se está moviendo hacia un mundo en el que las modificaciones corporales permanentes estarán vinculadas a la identidad, la seguridad y el comercio. ¿Podría ser que los tatuajes estén ayudando a las personas a aceptar el concepto de las marcas corporales, lo que les facilitaría aceptar la marca de la bestia cuando llegue? Una vez más, no se trata de miedo, sino de conciencia. El Apocalipsis nos advierte de que el engaño llegará gradualmente, no de golpe. Las personas serán conducidas paso a paso a aceptar cosas que antes rechazaban. Si los tatuajes ya se consideran una parte normal de la autoexpresión, ¿qué sucederá cuando el mundo introduzca una marca obligatoria para la supervivencia? Como creyentes, nuestra máxima lealtad debe ser hacia Cristo. La Biblia nos dice que debemos examinarlo todo y quedarnos con lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Por eso, antes de tomar una decisión sobre los tatuajes, debemos preguntarnos: ¿estamos siguiendo la influencia del mundo o nos estamos preparando para seguir siendo espiritualmente perspicaces en los días venideros? Muchas personas argumentan: pero yo soy libre en Cristo. Los tatuajes no son pecado, y a Dios le importa el corazón. Si bien es cierto que no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no nos libera para vivir de acuerdo con la sabiduría mundana. En cambio, nos llama a un estándar más alto, uno de discernimiento espiritual, santidad y obediencia. Romanos 6:18 dice: habéis sido liberados del pecado y os habéis hecho siervos de la justicia. Esto significa que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queramos, sino en elegir lo que más honra a Dios.
El hecho de que algo esté permitido no significa que sea beneficioso. Pablo aborda este tema en 1 Corintios 10:23. Todo me está permitido, pero no todo conviene. Si algo no nos edifica espiritualmente, ¿deberíamos intentarlo? Si un tatuaje no nos acerca a Dios, ¿es realmente una decisión sabia? En el centro de esta cuestión, hay una pregunta sencilla. ¿A quién perteneces? ¿Al mundo o a Cristo? Cada decisión que tomamos, desde nuestras palabras hasta nuestras acciones y la forma en que tratamos nuestro cuerpo, debería reflejar nuestra lealtad máxima a Jesús. Y esa es la verdadera pregunta. ¿Tu decisión sobre los tatuajes se alinea con lo mejor de Dios para tu vida? Los símbolos tienen poder. Comunican mensajes, revelan identidades y establecen creencias. A lo largo de la historia, las marcas en el cuerpo nunca han sido solo decorativas. Siempre han representado algo más profundo. La Biblia está llena de ejemplos en los que Dios usa símbolos para establecer pactos y en los que Satanás los distorsiona para engañar. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué mensaje transmiten los tatuajes y qué significado espiritual tienen? En el Antiguo Testamento, la circuncisión era una señal física del pacto de Dios con Israel. No se trataba de vanidad ni de preferencia personal, sino de pertenecer al pueblo elegido de Dios. De manera similar, en el libro de Apocalipsis, tanto Dios como Satanás colocan marcas en las personas. Dios sella a sus seguidores, Apocalipsis 7:3, y el reino de Satanás obliga a las personas a recibir la marca de la bestia, Apocalipsis 13:16. Estas marcas no son meramente físicas, representan lealtad y propiedad. Hoy en día los tatuajes sirven como declaraciones sobre la identidad, las creencias e incluso las emociones. Muchas personas se hacen tatuajes para recordar a un ser querido, para simbolizar la fuerza o para mostrar una experiencia de vida importante. Pero si las marcas tienen un peso espiritual, entonces debemos preguntarnos, ¿los símbolos en nuestros cuerpos declaran algo que no entendemos del todo? ¿Podrían estar alineándonos con un sistema de creencias que no glorifica a Dios? Incluso en la historia secular, las marcas corporales siempre han tenido un profundo significado. Los guerreros antiguos se tatuaban para invocar la protección de los dioses. Los esclavos y los criminales eran marcados como signos de propiedad y castigo. Las culturas tribales utilizan los tatuajes para invocar a los espíritus ancestrales o iniciar a las personas en prácticas espirituales. Si bien los tatuajes modernos a menudo se consideran una expresión personal, debemos preguntarnos, ¿su influencia espiritual realmente ha desaparecido o simplemente está disfrazada bajo una tendencia cultural? En muchos casos, los propios artistas del tatuaje reconocen la naturaleza espiritual de su oficio. Algunos artistas realizan rituales antes de tatuar a un cliente. Ciertos símbolos tienen significados ocultos, ya sea que la persona se dé cuenta o no. Incluso los diseños comunes como los mandalas, las serpientes, las calaveras y los ojos que todo lo ven, a menudo tienen su origen en tradiciones paganas o místicas. Podría hacerse un tatuaje sin saberlo alinear a alguien con una fuerza espiritual que se opone a Dios. La Biblia nos advierte que debemos tener cuidado con lo que hacemos. 1 Tesalonicenses 5:22 nos dice que rechacemos toda clase de mal. Si los tatuajes están vinculados a un simbolismo histórico y espiritual, debemos tener cuidado de no desestimar su significado. Una marca en el cuerpo nunca es solo tinta, es una declaración. La pregunta es, ¿qué declaración estás haciendo? Si queremos honrar a Dios en todo, incluso en lo que ponemos en nuestro cuerpo, ¿no deberíamos al menos detenernos y preguntarnos, ¿esta marca refleja mi devoción a Cristo o es un reflejo de la influencia del mundo sobre mí? La cultura desempeña un papel importante en la configuración de lo que consideramos normal. Lo que antes era impensable se vuelve ampliamente aceptado con el tiempo. Si los tatuajes alguna vez se asociaron con el paganismo, la rebelión y el ocultismo, pero ahora se consideran inofensivos, ¿ha cambiado el mundo o simplemente nos hemos vuelto insensibles? ¿Podría este cambio en la percepción ser parte de un condicionamiento cultural más amplio? La Biblia nos advierte sobre la necesidad de adaptarnos al mundo. Romanos 12:2 dice, «No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento».
La cultura cambia constantemente, pero la verdad de Dios sigue siendo la misma. Si alguna vez se consideró que los tatuajes tenían un significado espiritual, ¿por qué deberíamos suponer que ahora se han vuelto neutrales? La publicidad, las películas, las celebridades y las redes sociales juegan un papel en la normalización de conductas. Muchas personas eligen los tatuajes no porque crean profundamente en ellos, sino porque están influenciadas por las tendencias y la presión de los compañeros. Las generaciones más jóvenes están creciendo en un mundo donde las modificaciones corporales se consideran algo normal. ¿Podría esto ser parte de un alejamiento más amplio de los valores bíblicos? Pensemos en cómo la sociedad ha normalizado cosas que antes se consideraban peligrosas. Hace décadas, las prácticas ocultistas, el contenido explícito y el materialismo excesivo estaban mal vistos. Ahora, son ampliamente aceptados. La mayor arma del diablo es la sutileza. No presenta el engaño de una manera obvia. En cambio, trabaja a través de la normalización gradual. ¿Podrían los tatuajes ser parte de una estrategia más amplia para erosionar los principios bíblicos? Si la cultura influye más en nuestras decisiones que la palabra de Dios, estamos en peligro espiritual. Jesús dijo en Mateo 7, 13, 14, que el camino que lleva a la vida es angosto y difícil, mientras que el camino que lleva a la destrucción es ancho y popular. Si los tatuajes se han vuelto ampliamente aceptados, debemos preguntarnos, ¿son parte del camino angosto o del camino ancho? Es hora de que los creyentes examinen sus decisiones con cuidado. ¿Están tomando decisiones basadas en la sabiduría bíblica o en la influencia cultural? ¿Su deseo de hacerse un tatuaje surge de la guía de Dios o de la presión del mundo? Este es un momento de autorreflexión. El mundo nos dice, haz lo que te haga feliz. Pero Jesús nos dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Mateo 16, 24. ¿Estamos dispuestos a renunciar incluso a nuestras preferencias personales para seguir a Cristo por completo? Uno de los argumentos más comunes a favor de los tatuajes es mi cuerpo, mi elección. Pero, ¿es esta afirmación bíblicamente cierta? El mundo promueve la libertad personal, pero la Biblia enseña que la verdadera libertad se encuentra en la entrega a Dios. La pregunta es, ¿somos verdaderamente libres o somos esclavos inconscientes de la influencia cultural? 1 Corintios 6, 19, 20. Nos recuerda, ustedes no son sus propios dueños, sino que fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Como creyentes, nuestros cuerpos pertenecen a Cristo. Cada decisión que tomamos, lo que comemos, lo que vestimos, cómo vivimos, debe reflejar que Dios es nuestro dueño. Cuando decimos, es mi cuerpo, mi decisión, ¿hablamos realmente de la verdad bíblica o estamos repitiendo una mentalidad mundana? Pablo advierte en 1 Corintios 10:23, todo me está permitido, pero no todo conviene. El hecho de que podamos hacer algo no significa que debamos hacerlo. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos dé la gana, sino en elegir lo que se alinea con la voluntad de Dios. Cuando se trata de tatuajes, debemos preguntarnos, ¿esta decisión realmente beneficia mi caminar con Cristo? El engaño del enemigo consiste en hacer creer a la gente que la rebelión es la libertad. La verdad es que la voluntad propia suele conducir a la esclavitud. La gente busca dinero, fama, relaciones y elecciones personales en nombre de la libertad, pero acaba siendo esclava de sus deseos. ¿Podrían ser los tatuajes otro ejemplo de personas que persiguen una falsa sensación de autoexpresión sin darse cuenta de que están siendo sutilmente influenciadas por el enemigo? La verdadera libertad en Cristo significa rendir nuestros deseos a su plan. Si algo no glorifica activamente a Dios, ¿por qué buscarlo? 1 Corintios 10:31 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Antes de tomar cualquier decisión, pregúntate, ¿esto glorifica a Dios o sirve a mis deseos personales? Jesús nunca prometió una vida en la que haríamos lo que quisiéramos. Nos llamó a una vida de entrega, obediencia y sabiduría espiritual. El verdadero discipulado requiere sacrificio. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejar de lado incluso nuestras preferencias personales para seguir a Cristo por completo?
Aquí es donde separamos a los verdaderos seguidores de Cristo de aquellos que solo quieren una obediencia parcial. ¿Estamos dispuestos a hacer las preguntas difíciles y a buscar la voluntad de Dios, incluso cuando desafíe nuestros propios deseos? La Biblia enseña que estamos en una constante batalla espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Si realmente estamos envueltos en una guerra espiritual, ¿no deberíamos examinar si nuestras decisiones se alinean con el reino de Dios o abren puertas al enemigo? A lo largo de la historia, Satanás ha falsificado los símbolos de Dios. Cuando Dios establece una señal de pacto, como la circuncisión o el sello del Espíritu Santo, Satanás crea su propia versión para extraviar a la gente, como la marca de la bestia o las marcas ocultistas. Podrían ser los tatuajes, que desde hace mucho tiempo se han vinculado al paganismo, la rebelión y la idolatría. Otra herramienta que el enemigo utiliza para reclamar sutilmente su propiedad. Algunos creyentes podrían argumentar, es solo tinta, no tiene poder sobre mí. Pero la Biblia advierte que ciertas acciones invitan a consecuencias espirituales, incluso si no somos conscientes de ellas. En Deuteronomio 7:26, Dios le dice a Israel, no metas en tu casa cosa abominable, no sea que tú, como ella, seas apartado para destrucción. Si Dios advirtió sobre los objetos físicos que tienen influencia espiritual, ¿cuánto más deberíamos discernir sobre lo que marcamos permanentemente en nuestro cuerpo? Muchas ex-brujas y ex-ocultistas han testificado que ciertos símbolos, sigilos e incluso frases tienen un significado espiritual, que a menudo invita a la opresión demoníaca. Si esto es cierto, ¿podrían algunos tatuajes abrir puertas sin saberlo a ataques espirituales? El enemigo trabaja a través del engaño y la normalización, haciendo que lo que antes estaba prohibido parezca inofensivo. ¿Podrían ser los tatuajes una de esas trampas engañosas? Como creyentes, debemos preguntarnos, ¿estamos honrando a Dios o estamos participando sin saberlo en algo que agrada al enemigo? Si los tatuajes han estado históricamente vinculados a la opresión espiritual, la rebelión y la idolatría, ¿no deberíamos al menos detenernos a hacernos un tatuaje permanente? La Biblia nos dice en 1 Pedro 5:8, estén alerta y sean sobrios. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Nos mantenemos espiritualmente alertas o permitimos que el condicionamiento del enemigo influya en nuestras decisiones sin discernimiento? No se trata de miedo, sino de sabiduría. La Biblia nos dice que debemos ponerlo todo a prueba. 1 Tesalonicenses 5:21. ¿Has probado las implicaciones espirituales de los tatuajes o los has aceptado simplemente porque la sociedad dice que son normales? Muchas personas se hacen tatuajes como una forma de autoexpresión, identidad o narración personal. Pero como creyentes, nuestra identidad no se encuentra en símbolos externos, se encuentra solo en Cristo. 2 Corintios 5:17 declara, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si ya fuimos hechos nuevos, ¿por qué sentimos la necesidad de marcarnos para crear una identidad? La sociedad nos dice que debemos definirnos a nosotros mismos a través de la moda, las modificaciones corporales, las redes sociales y los logros. Pero esta búsqueda de la identidad propia es una distracción. El enemigo quiere que las personas se centren en sí mismas en lugar de en el propósito que Dios les dio. ¿Podrían ser los tatuajes otra forma en que el mundo alienta a las personas a buscar una identidad fuera de Cristo? Piense en esto. ¿Se sentiría incompleto sin un tatuaje? Si la respuesta es sí, entonces su identidad está siendo influenciada por algo que no es Cristo. No estamos definidos por las marcas en nuestra piel, sino por la presencia de Dios dentro de nosotros. La Biblia advierte constantemente contra la búsqueda de identidad en las cosas externas. 1 Pedro 3:4 dice, vuestro atavío no debe ser el externo sino el interior, el que no se marchita, con un espíritu afable y sereno. A Dios le importa quiénes somos por dentro, no lo que adornamos por fuera. Pregúntate,
¿Te estás haciendo un tatuaje para glorificar a Dios o para satisfacer un deseo personal? Si tu identidad está en Cristo, entonces no debería ser necesario nada externo para afirmar tu valor. El enemigo quiere que creas que necesitas algo más para sentirte completo, pero Jesús dice, «Bástate mi gracia». 2 Corintios 12:9. Uno de los aspectos más ignorados de los tatuajes es su conexión con la autoglorificación. En la cultura actual, los tatuajes suelen considerarse una forma de destacarse, mostrar la individualidad o hacer una declaración sobre uno mismo. Pero la Biblia enseña que la verdadera adoración se trata de glorificar a Dios, no a nosotros mismos. Romanos 12:1 nos dice, «Presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su verdadero culto». La adoración no se trata solo de cantar canciones, sino de cada acción que realizamos, incluso lo que hacemos con nuestro cuerpo. Si los tatuajes tienen que ver principalmente con la autoexpresión, ¿son realmente un acto de adoración o un acto de autoglorificación? El mundo nos dice que nos promocionemos a nosotros mismos, pero Jesús nos llama a la humildad. Filipenses 2:3 dice, «No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos». Si los tatuajes tienen como objetivo llamar la atención sobre uno mismo, ¿están realmente alineados con la humildad a la que Cristo nos llama? El mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Mateo 22:37. Si lo amamos plenamente, nuestras decisiones, incluso lo que hacemos con nuestro cuerpo, deberían reflejar ese amor. La pregunta sigue siendo, ¿los tatuajes glorifican a Dios o atraen la atención hacia uno mismo? Aunque la Biblia advierte contra las marcas corporales físicas, alienta enfáticamente las marcas espirituales. Dios quiere que su pueblo sea marcado, pero no con tinta, sino con su espíritu. Ezequiel 9:4 describe cómo Dios coloca una marca en la frente de aquellos que se lamentan por el pecado, lo que significa su protección. Apocalipsis 7:3 habla de Dios sellando a sus siervos como una señal de propiedad. El Espíritu Santo mismo es llamado un sello sobre los creyentes. Efesios 1:13. Estas marcas no son físicas, pero significan verdadera pertenencia a Dios. En lugar de buscar señales externas, los creyentes están llamados a dejar que sus vidas sean la marca de la presencia de Cristo. Jesús dijo en Juan 13:35, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». El amor, la santidad y la fidelidad son las verdaderas marcas de un cristiano, no los tatuajes. Si queremos hacer una declaración sobre nuestra fe, no deberíamos hacerlo con nuestra vida, en lugar de hacerlo con tinta. El testimonio más poderoso no es un tatuaje de un versículo bíblico, sino una vida que refleje el Evangelio en cada acción. Ahora que has escuchado la verdad, la decisión es tuya. No se trata de legalismo, condenación ni juicio, sino de sabiduría. Dios nos llama a tomar decisiones no basadas en la cultura, sino en su palabra. ¿Has buscado verdaderamente su guía sobre este tema? ¿O te has dejado influenciar por los estándares del mundo? La Biblia nos dice en Proverbios 3:5-6, «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a Él en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Antes de tomar cualquier decisión sobre los tatuajes, ¿la has presentado a Dios en oración? El mayor deseo de Dios es tu corazón, tu obediencia y tu adoración. La verdadera devoción no se trata de reglas, se trata de alinear cada área de tu vida con su voluntad perfecta. La pregunta final es simple: ¿tu decisión te acercará a Dios o te acercará al mundo? La elección está en tus manos. ¿Qué harás? Ahora que hemos descubierto la verdad, la decisión es tuya. ¿Seguirás la cultura o seguirás a Cristo? El mundo te dice que los tatuajes son solo una forma de expresión personal, pero Dios nos llama a algo más grande: honrarlo con nuestro cuerpo, nuestras decisiones y nuestras vidas. No se trata de juzgar, sino de sabiduría. Se trata de entender que cada decisión conlleva un peso espiritual. ¿Estás dispuesto a entregarle a Dios incluso esta área de tu vida? La verdadera fe no consiste en hacer lo que te parece correcto, sino en andar en obediencia a su palabra.
Si este mensaje te ha desafiado, no te lo guardes para ti. Compártelo con alguien que necesite escuchar la verdad. Rompamos juntos el engaño y mantengámonos firmes en un mundo que constantemente nos aleja de Dios. Y si quieres más contenido que te ayude a crecer espiritualmente, suscríbete a este canal y sigue a Jesús. Aquí encontrarás verdad bíblica, revelaciones profundas y aliento para caminar en la luz, no en los patrones de este mundo. Antes de terminar, permíteme presentarme. Mi nombre es Oliver, y mi misión es sencilla: ayudarte a acercarte a Dios a través de la verdad, la sabiduría y el discernimiento. Sé que seguir a Cristo en el mundo actual no es fácil, pero no estás solo. Estoy aquí para recorrer este camino contigo. Aprecio que estés aquí. Gracias por tu tiempo, tu apertura y tu corazón para buscar la verdad. Nunca olvides que Dios tiene un propósito para ti, que es mucho mayor que lo que el mundo ofrece. Sigue buscándolo, sigue caminando en fe, y te veo en el próximo video. Cuídate, y que Dios te bendiga siempre.